Hola amigos, somos The Accurate Collective o el Colectivo Preciso. Somos un sistema de TI de parcial diagnosticado y como parte de nuestro proyecto de divulgación compleja e incómoda, vamos a compartir hoy algunos testimonios e historias de trauma de traición. La finalidad de esto es dar visibilidad a las historias y consecuencias del abuso infantil. Les invitamos a compartir para que más personas puedan conocer al respecto y avisamos de un poco de trigger warning, advertencia de contenido, porque las historias pueden ser un poco difíciles de escuchar. Buenas a todos. Ante todo, agradecer al sistema Accurate o a Compleja e Incómoda por habernos dado la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a esta comunidad del trauma. Nosotros somos el sistema Balrock. Yo soy Aria. Hola. Está también Ariadna Cofrón, que es nuestra alter protectora y sexual del cuerpo. Nosotros somos un sistema TID. En nuestra experiencia hemos sentido el trauma de traición desde que somos niños pequeños. El primero que recordamos más leve es con 3 años de edad. Una niña del colegio de mayores nos dijo que nuestros padres nunca más iban a venir a recogernos. Nos iban a abandonar porque éramos tontos, feos y raros. Jamás nos dimos cuenta del impacto que esta frase tendría en nuestro sistema de creencias. En este preciso instante ya no confiábamos en nadie. Pensábamos que todos eran malos para nosotros. Por supuesto, hay más traumas, bullying, por ejemplo, en esa época, pero no entraremos ahí ya que nos centraremos en el trauma de traición. El siguiente que recordamos es el de crecer un poco más, la época antes, o sea, la preadolescencia, antes de ser adolescentes, por nuestros amigos o por los pocos amigos que creíamos que lo eran. Todos se reían de nosotros, todos. Solo había una chica que sí se juntaba con nosotros, pero nos dimos cuenta ya en la terapia de que realmente no era nuestra amiga, sino lo que hacía era abusar de nosotros. Porque nosotros éramos tenemos un alter que es altamente sensible, que es el que estaba al frente en esa época. Y básicamente lo que hacía era un abuso de poder hacia nosotros, hacia ese alter, el que estaba consciente en ese momento. Ya que nosotros no teníamos constancia de que éramos una persona neurodivergente y esa persona que creíamos que era nuestra amiga claramente era una persona neurotípica. Uno de los traumas de traición más grandes que hemos vivido han sido con nuestras dos exparejas y con nuestra figura paterna. Y lo metemos en este contexto juntos, ya que sentimos que tuvo un impacto casi del mismo nivel en temas de devastación interna. Siendo ya adolescentes sí que empezamos a tener amistades, pero todas se fueron por una razón o por otra. Pero sí recordamos a una amiga en concreto de la infancia que estuvo durante muchos años a nuestro lado, pero solo estaba con nosotros porque hacíamos masking. Ya nos hemos dado cuenta el por qué estaba con nosotros, porque nosotros nos hacíamos pasar por una persona que no éramos realmente. Entonces por eso teníamos amigos. Una vez que dejamos de hacerlo ya de mayores, ahora, porque realmente ha sido con casi 33 años, que ahora sí que nos hemos dado cuenta de que siendo como nosotros somos, muy poca gente se acerca, muy poca gente pregunta, así que bueno. Nosotros habíamos estado con nuestra segunda pareja y lo habíamos dejado. Esto ya más adelante, una vez que ya había pasado la adolescencia y ya entre la adolescencia y la adultez, pero más adolescencia. Lo habíamos dejado con nuestra segunda pareja y lo habíamos pasado muy mal y por cierto, esta pareja también nos había traumatizado por traición. Pues bien,
Un buen día nos escucha desahogarnos porque no nos sentíamos bien y la frase de trauma de traición más grande que recordamos fue: estoy harta de escucharte, es que siempre estás mal. No llegamos aún a encontrar palabras para describir el trauma de traición por la persona que se supone que más quieres del mundo. Y ponemos entre comillas, padre. Y por la persona que también quieres, aunque de otra forma, y piensas que vas a estar con él el resto de tu vida, tu pareja. Los dos han sido las figuras más destructivas para nosotros en cuanto a impacto emocional. Han sido dos personas muy abusivas y violentas y nos alegramos, por supuesto, de estar lejos de ellos. Eso sería todo. Tenemos bastantes más traumas que podemos responder a abandono, negligencia, pero bueno, este era de traición, así que nos hemos centrado solo en nuestros traumas de traición y seguramente habrá muchos más, pero como estamos en el principio de la terapia, pues hemos puesto los más importantes o los que más nos han dolido. Así que nada, esperemos que les sea de gran ayuda y cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. 4:44 AM. Traicionarme a mí misma antes que traicionar a quienes me traicionaron. Pacto de silencio. Desmoronarme por completo cada vez que el presente roza mínimamente las heridas del pasado. Pierdo la configuración interna y lleva meses salir del vacío estancado. Nadie lo ve. Soy una inútil, una floja, un estorbo. Un ser incapaz de ver las banderas rojas que se alzan amenazantes de repetir lo que nunca ocurrió. Activo el piloto automático para poder cumplir con el guión. Se diluye, relativiza y racionaliza el dolor de lo que nunca pasó. Dudar de los recuerdos. No son míos. Los invento. ¿Por qué yo? Si la vida fuera esto, no vale la pena vivirla. Podría haber sido peor. Lo pasé peor que tú. Resuenan frases en mi cabeza para justificar la carencia, el egoísmo, la envidia, la soledad. Soy el chivo expiatorio en una cadena de malos tratos. Solo que los míos son los únicos invisibles. Sin testigos no hay perpetradores. Mentirosa. Aprendí desde pequeña a dudar de mí misma y a saber que si algo me pasaba, nadie escucharía, porque aunque grite, yo no tengo voz. Indefensión aprendida. Y en mi mente habita una versión tuya que me carcome internamente y literal me desploma al suelo cada vez que algo me produce felicidad. Sangre en la rodilla. Si nada de esto pasó, ¿por qué el placer y el disfrute me provocan pavor? ¿Por qué en mis sueños mis gritos son mudos y está la certeza de que la ayuda nunca vendrá? Todo lo que yo viví nunca ocurrió. Soy el silencio, el tabú, soy la mala memoria. Yo no tengo patria, solo existo en mi cabeza. Hola amigos, leeremos el testimonio de un sistema, su alias es Nikita Clements y como está en texto nosotros lo vamos a leer. La traición tiene muchas caras y yo vi muchas de ellas. Mi vida ha consistido en olvidar muchas cosas para seguir siendo normal. Siendo apenas un infante, que era tan pequeño que razonaba de formas muy básicas, tal vez de unos 3 años de edad, perdí de a poco la seguridad con mi madre y con toda mi familia con la que vivía. El abuelo, que era alcohólico, agredía de formas muy violentas a mi madre. Hay una niña pequeña dentro de mi cabeza, que aún está escondida dentro del armario, viendo cómo el abuelo estrellaba el delgado y pequeño cuerpo de mi madre adolescente contra las paredes. No recuerdo detalles o sonidos, o nada más allá de un par de flashes, de imágenes y de una extraña sensación de que estaba escondida, confundida y profundamente asustada. Mi madre me ha hecho sentir culpa por estos ataques por años, después de que cesaron. El abuelo creía que mi madre me había hecho daño y arremetía contra ella. El hermano de mi madre es tal vez el que más se parece a mí. Él se aislaba en sus libros, en su habitación y en su depresión, lejos de todo, intentando prolongar un poco la inminencia de los conflictos que tarde o temprano ocurrirían de nuevo. Aún así, cuando él se veía involucrado, era justo como todos los demás. Gritaba, decía cosas realmente hirientes y causaba llanto en los otros. Los conflictos me causaron perder la seguridad en todos ellos, en ver sus reacciones siendo aún muy pequeña y no saber en quién confiar. Los conflictos eran un augurio de lo que luego me sucedería a mí. Los gritos, el llanto y los insultos eran solo la preparación para la agresión que yo viviría. Una persona en la casa de mi padre me aterrorizaba siendo yo aún muy pequeña. Sabía de mi miedo a la oscuridad y me encerraba en lugares oscuros por periodos extendidos de tiempo.
Me hacía daño por medio de inducir miedo de muchas formas en las que no entraré en detalle. Diré que usaba cuantas cosas encontraba que me asustaban en mi contra, y me sometía a ellas repetidamente y por periodos de tiempo que variaban desde unos minutos hasta en las peores ocasiones un par de horas. En esa casa también vivía abusos sexuales por parte de una persona ajena a la familia. Sigo teniendo una mente muy fragmentada, por lo que tengo pocos o nulos recuerdos de los 5 o 6 años hasta los 12 años. Para esa edad, mi mente ya funcionaba con, por lo menos, 13 partes distintas que iban desde retenedores de recuerdos de mi infancia temprana hasta partes complejas que se desenvolvían en distintas áreas de mi vida porque yo no podía hacerlo. Me mudé a la casa donde esta persona tenía acceso a mí cuando tenía 7 años. Supongo que desde esa edad hasta que me volví a mudar a los 14 años, esta persona abusó de mí cuantas veces quiso y en cuantas formas le plació. Otra persona afiliada a este abusador también abusó de mí en formas muy crueles. Hizo muchas cosas horribles. Son cosas que no puedo siquiera pensar demasiado. En el pasado he llegado a entrar en estados transitorios de alucinaciones inducidas por el miedo relacionado a estos eventos. Esta persona usó mi ya presente vulnerabilidad y capacidad disociativa para hacer cuanto quiso conmigo, para mantenerme en silencio. Poco después de cumplidos mis 15 años, pasé un nuevo trauma. Fui abusada en medio de la calle por una persona random. Después de ese evento, incluso sin haber pasado mucho tiempo de haber salido de muchos ambientes fuente de traumas constantes, todo se detonó. La disociación se hizo muy evidente. Estando en el hospital escasas horas después de haber sido abusada, yo estaba en un estado de calma total, un poco aturdida y desorientada, pero en una calma absoluta, incluso de mejor humor de lo normal para mí. Lo interesante de todo esto es que la amnesia de este nuevo trauma no fue tan profunda como la de todos los eventos de mi infancia. Lo distinto de este evento es que fui abusada con por lo menos 15 testigos alrededor. Ellos llamaron a las autoridades y por supuesto me vi forzada a hacer denuncias formales. La gran diferencia de este evento es que no fue un secreto. La religión empezó a ser particularmente traumatizante después del trauma de los 15. Siendo una persona queer, neurodivergente y con muchos otros traumas que por los años siguientes se irían revelando de a poco y que estaba completamente envuelta en estos ambientes religiosos, fue aún peor. No logro recordar toda mi historia, pero considero que lo que comparto es lo más relevante de cómo mi mente me protegió por años del dolor y la traición que desde muy pequeña viví. Ahora soy una persona adulta, con TID, pero con una conciencia general mayor de muchos eventos gracias a mucho tiempo de terapia y trabajo. El dolor de todo el trauma que tuve que soportar hizo que por años no tuviese la menor idea de lo que me había ocurrido. Según yo, por mucho tiempo, mi infancia había sido feliz y tranquila en su mayoría, y ahora que de a poco descubro las memorias que se hicieron ajenas a mí hace tanto tiempo, entiendo que era insostenible recordar esas cosas y sobrevivir. El dolor y la ira que siento hacia personas cercanas es tan fuerte que es a duras penas manejable a veces. Siendo una niña no tenía opción más que tragarme mi enojo, mi dolor y todo eso que me lastimaba, hacerlo a un lado para seguir rindiendo con las exigencias de mi ambiente. Bueno, mi nombre es María. Me considero una superviviente de trauma. Y pues de esto vamos a hablar en este video. Realmente para mí el trauma de traición específicamente, o sea, en general ha sido una vida repleta de traumas, tristemente. Pero específicamente hablando del trauma de traición, sí ha estado muy presente de muchas maneras a lo largo de mi vida, desde la infancia hasta, no sé, no hace muchos años. Lo cual es triste, pero pues al menos ahorita como que lo puedo llegar a identificar. Violencia en general. Entonces, como estaba diciendo, de pequeña no recuerdo exactamente a partir de qué edad ni cuándo terminó específicamente, pero sí sufrí abuso sexual por muchos años por un familiar muy cercano. Entonces, en sí, esa situación donde podemos considerar que era un cuidador primario, no solamente de mis papás, pero pues sí era una persona que pues quería mucho y confiaba mucho. Desde cuando era pequeña era como mi ejemplo a seguir.
Entonces, pues sufrí abuso por parte de esa persona por muchos años. Y obviamente cuando uno es pequeño, como que obviamente no lo hace conscientemente, no está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Pero nuestra mente es muy sabia, no le conviene que sepamos que la persona a la cual estamos queriendo y que se supone que nos tiene que cuidar es la misma que nos está agrediendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En mi caso, por mucho tiempo lo olvidé por completo. Yo hasta que inicié mi vida sexual, por así decirlo, comencé a tener flashbacks acerca de lo sucedido y aún así no recuerdo muy bien hasta qué punto pasó lo que sucedió, por así decirlo, si me doy a entender. Ni tengo muy claro cuántos años fueron, pero lo que sí estoy segura es que sí pasó. Entonces, ese momento específico donde me di cuenta que este familiar hacía lo que me hacía fue un golpe muy duro para mí, porque para mí era mi ídolo. O sea, genuinamente de pequeña, pues, era mi ídolo. Y fue una pérdida darme cuenta de que esta persona me estaba violentando y me seguía violentando y me siguió violentando por años más, ya cuando yo estaba consciente de lo que había sucedido. Y a pesar de que yo pedí ayuda y me acerqué a los maestros diciéndoles de que esta persona me da miedo porque me sigue a todos lados, lo único que hicieron fue: entiende que te quiere mucho, está enamorado de ti y pues vamos a tratar de que, si quieres, de que no se sienta cerca de tuyo, pero básicamente es eso, no te preocupes. O sea, básicamente tirándome loca de que estaba exagerando. A pesar de que fueron muchos años atrás, realmente ese tiempo en el que apenas llegamos a llegar a México, volvieron a suceder cosas, sobre todo acoso. Y yo de terca volví a pedir ayuda a mis papás. Yo era menor de edad aún, estaba en la adolescencia, y lo que hicieron fue otra vez decir de: ¿por qué no nos avisaste que esta persona te estaba molestando? O sea, redujeron mi acoso de que me estaba espiando y no sé qué tanto me habrá visto en general. Lo redujeron a: simplemente te está molestando, ¿por qué no nos avisaste antes? Y obviamente al mostrar esas conductas como de protesta, o no sé cómo explicarlos a ojos de padres, pues me reclamaban sobre todo mi padre, me reclamaba de que me deje de sentirme mal, que ya me levanté y haga cosas, porque yo estaba haciendo sentir mal a mi mamá. Como siempre, adultas haciendo responsable a sus hijos de los sentimientos que ellos tienen. No es mi culpa que te enojes o que te sientas triste de mi malestar. O sea, si estoy triste por algo, atiende a eso. No sirve de nada echarle la culpa. Tú estás haciendo tu malestar, hace que yo me sienta mal, entonces deja de estar mal para que yo me sienta bien. Básicamente eso es lo que como que siempre ha estado presente en mi familia. Básicamente silencio. Es una molestia tu malestar, es una molestia tu tristeza, es una molestia tu enojo. No tienes permitido sentir más que felicidad. Entonces, muchas cosas estallé. Intenté terminar con mi vida. Obviamente no funcionó, sigo aquí. Pero, al día siguiente recuerdo levantarme, acercarme a mis padres. Yo tuve la iniciativa de acercarme y decirles: me siento muy mal, intenté hacer esto, yo necesito ayuda, quiero ir a terapia, porque pues estaba muy cansada. Y lo primero que me dijeron, literalmente lo primero que me dijeron fue: no es para tanto, nosotros lo pasamos peor y nunca pensamos en hacer eso, no entiendo por qué tú sí. Y básicamente me culpabilizaron, minimizaron mi malestar, lo invisibilizaron, hicieron como que sin nada y me hicieron culpable a mí de cómo ellos estaban sintiendo. Y pues ya. Entonces fue ahí donde realmente se rompió todo dentro de mí. Yo por fuera estaba muy seria, pero por dentro era como de... Intenté muchas veces pedirles ayuda porque se supone que ustedes quieren ayudarme. Incluso cuando mi vida está en peligro no es suficiente al parecer.
Entonces es todo eso por mucho tiempo y sigue pasando, ya no tanto sentir vergüenza de todo lo que me ha sucedido, porque pues además de todo lo que te dicen, pues como básicamente es tu culpa, pues ajá, sientes vergüenza de, es que es mi culpa por cómo yo me estaba vistiendo, yo seguramente provoqué esto. Además en parte es el trauma de traición, no puedes afrontar la realidad, tu sistema no puede afrontar la realidad. Entonces, o es más sencillo como que adjudicar la culpa a uno mismo. Está muy fuerte porque sé que no es mi culpa, pero a veces como que esta parte emocional no lo siente así. Y muchos años de sentir como que tu cuerpo está como corrompido, corrupto, no sé si me voy a entender. Y pues es el miedo constante, sobre todo es el miedo constante de que todo el tiempo alguien nos va a lastimar. Despertando y irnos a dormir en nuestro día a día siempre está presente, de mayor o menor medida, de manera racional o irracional. Lo digo entre comillas porque pues tristemente en mi vida todo el tiempo como que nos ha demostrado eso, ¿no? De que no, la gente sí hace daño. Entonces tan irracional no es. Lo aprendimos experimentándolo. Entonces, ajá, eso. Y también el saber de que personas siguen conviviendo con ese abusador, sobre todo un familiar muy específico que le tengo mucha confianza. Bueno, ya no tanto, pero van a entender por qué. Que esa persona en específico que sabía de mi historia, sabía de lo que había sucedido, sabía de cómo me hacían sentir mis padres, supo todo eso y aún así decidió pasar un tiempo de calidad y convivencia con esta persona, porque pues ajá, es difícil separar los sentimientos de que quieres a esta persona y lo horrible que puede llegar a ser. Ver eso, porque además lo vi a través de fotos, literalmente me sentí traicionada. O sea, ahí genuinamente puedo decir que me sentí extremadamente traicionada porque era como mi confidente. Ella sabía exactamente cómo me estaba sintiendo, sabía todo lo que había pasado y aún así decidió conscientemente pasar tiempo de calidad con esta persona. Estuve en una relación de pareja 2 años, muy violenta, solo que en ese momento pues no era capaz de verlo y cuando lo vi igual, pum, la persona que más confiaba en este mundo y se supone que lo protegía, la misma que me estaba violentando y me estaba haciendo infiel y un cabrón, la verdad. Se sintió muy feo. Llorar por muchos días. Sé que destrocé cosas, no me acuerdo muy bien. Otra vez, amnesia. Pero fue tanto que olvidé por completo a esta persona. Genuinamente olvidé por completo a esta persona, su existencia, su nombre, todo. 2 años donde lo veía todos los días, básicamente. Los olvidé. Recordaba todo lo demás que estaba sucediendo, como que nuestro grupo de amigos y todo eso. Pero a esta persona específico lo olvidé. Hasta que alguien, un amigo de aquí en México, como que me mencionó, yo no sé de quién estás hablando, no conozco a esta persona, nunca conocí a una persona con ese nombre. Y ya de tanto insistir como que me lo recordó y desbloqueé todos los recuerdos. Y yo, ¿cómo puede ser que olvide a una persona con la que salí 2 años? Algo que sí me gustaría recomendar genuinamente es no invaliden su propia experiencia, no la invaliden. No importa lo que digan los demás, de que no es para tanto, nosotros la pasamos peor. No tienes que vivir algo exageradamente dramático para que se vuelva un trauma o sobre una situación muy difícil para ti. No tienes que ser sobreviviente de guerra y con eso ya tienes el derecho de, no sé, tener flashbacks, de tener un trauma. Claro que no. Si te duele, es por algo. Si tú lo estás viviendo de esa manera, es por algo. No permitamos de que nadie nos invalide nuestra experiencia. Si nuestro cuerpo lo está sintiendo, es por algo. Tenemos que aprender a escucharnos. Y como sobrevivientes es muy difícil, tendemos a comparar y minimizar nuestras experiencias. No lo hagan. No escuchen a los demás. Si ustedes lo están sintiendo y ustedes vivieron lo que vivieron y les duele, es por algo. Es muy válido. Así que ese es mi consejo. No comparen, no piensen que no es para tanto, es para tanto. Si no, no estarías quizás viendo esto, quizás no estarías sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces,
básicamente sería eso. Este testimonio, más que hacer una relación traición-amnesia, es más bien traición-disociación, pues creo que la traición es la principal razón por la que llegué a crear distintas partes de mí. Estas se separaron o aparecieron justo después de un episodio de traición como forma adaptativa de enfrentar una situación sin ningún tipo de apoyo, y a la vez seguir sintiéndome apoyada. Estas partes no cumplen con todas las características para ser clasificadas como alters, pero va un poco más allá de lo que las personas con trauma complejo sin alters describen como modos. Este último año me di cuenta que en realidad sí tengo amnesia. Es un poco difícil darse cuenta cuando la amnesia no se lleva un largo periodo de tiempo ni información importante que perjudique mi diario vivir, sino situaciones puntuales seleccionadas con pinza y más aún cuando sigues una rutina. Mi mente usó los recuerdos que quedaban, esos días normales y aburridos en que no pasó nada traumático ni nada digno de recordar, para copiarlos y con ellos rellenar los vacíos. A diferencia de muchos casos de trauma complejo, mis principales perpetradores no fueron parte de mi familia. Al menos durante la infancia, mi madre fue una madre cariñosa y mi padre no hablábamos mucho por las largas jornadas de su trabajo, pero nunca me maltrató. Aunque a principios de los 2000 golpear a los alumnos en las escuelas ya había dejado de verse como algo normal, no sabía dónde denunciar o a quién acudir. Me recuerdo presenciando una cita, la educadora del kinder con mi madre, sentadas frente a frente, riendo no recuerdo de qué. Era la primera vez que veía a la educadora así de amable. Yo estaba de pie al lado de la puerta, tiesa como estatua y con el corazón atascado en la garganta esperando el momento en el que ella me diera una paliza. Creo que no puedo olvidar esa escena, porque ha de haberse repetido mucho. Así era como terminaba cualquier pedido de ayuda, y luego tenía que bancarme las represalias por haber hablado. Cuando la madre de una de mis compañeras le contó exactamente lo mismo que yo había contado 5 años atrás, al fin lo creyó y me sacó de ese colegio. Para ese entonces yo tenía 11 años. Aunque ella ya había asumido como un hecho el que tal colegio valiera callampa, fingió que se había enterado de ello recientemente, como si yo nunca lo hubiese mencionado antes, y tomó el papel de heroína. La escuché contando a otras personas que el colegio en el que estaba era malo y que me iba a sacar de ahí, con un tono de voz como de madre leona que me estuviera salvando 5 años más tarde. Hasta el día de hoy, no sé si realmente olvidó mi versión o si solo lo finge. Más tarde, cuando el bullying ya era normal y comenzaron a ejercerlo delante de los profesores, alguien notó que tenía reacciones típicas de los niños que han vivido con violencia, y una orientadora quiso ayudarme. Ella, sin antes preguntarme, contó a todo el colegio que yo tenía problemas en la casa y llamó a servicios sociales. Ellos fueron a mi casa e hicieron un informe en el que decían que todo estaba bien, porque efectivamente todo estaba bien en mi casa, y creo que eso la hizo quedar mal en su trabajo porque se vio en la necesidad de justificar su error. Desde entonces la versión oficial fue que yo fingía tener problemas para llamar la atención. Servicios sociales sí me creyó cuando dije que mis padres no me maltrataban. Ellos sí manejaban un lenguaje adecuado para hacer preguntas a menores, pero cometieron un error muy estúpido. Me hicieron las preguntas delante de mi madre, y no me preguntaron cosas delante de mi padre solo porque en ese momento él estaba trabajando. Si yo realmente hubiese sufrido abusos, no habría hablado delante de alguien que me maltrata, habría mentido por mi seguridad. Al año siguiente me la hicieron de cuadritos y acabé expulsada. Pero lo que más me molestó no fue que me expulsaran, sino que los profesores buenos, esos que me hablaban bien a mí, que me felicitaban por mi buen rendimiento y comportamiento, desaparecieran cuando más necesité que dijeran esas cosas. ¿De qué me servía a mí que dijeran frente al curso que soy buena compañera si no se lo decían al imbécil que andaba diciendo que soy una loca? Recuerdo que de adolescente solía pensar que mi padre es la sombra de mi madre, porque me hubiera gustado tener a alguien, un tercero que intercediera en las constantes peleas con mi madre, con un punto de vista más racional, alguien que quisiera comprobar si la razón por la que mi madre me estaba pegando realmente había ocurrido, o si solo se le pasó por la cabeza, y ese alguien debería haber sido él. Era el único presente, no había nadie más en casa, y además educarme era su maldito deber como progenitor, pero prefería quedarse tranquilo sin hacer nada o directamente ponerse de su lado si se le interpelaba para evitar problemas. Y entiendo que le haya tenido miedo a mi madre, pero por evitar problemas con ella prefirió generar un problema conmigo, porque no doy miedo, o tal vez porque no le importo realmente. Porque si solo fuera por miedo, habríamos conversado del tema mientras ella no estaba presente. Pero no lo hizo, fingió que no pasó. He pensado que a mi madre no le gusta que el tiempo pase y yo crezca.
Suelo sentirme como un árbol grande en un macetero muy pequeño, y creía que debía ganarme el derecho de crecer por la fuerza. Entiéndase crecer como tener poder sobre mí misma, tomar decisiones que me afecten a mí, porque solo yo sé qué es lo mejor para mí. No el poder hacer lo que yo quiera, sino poder no hacer lo que no quiero. Específicamente poder elegir no seguir viendo a mi abusador. Es esperable que me sienta desapegada, aún con la falta de noción de traición y de pérdida de vínculo. Siento que pasé muy poco tiempo con ellos. Si cuento todo el tiempo de no trauma en el que probablemente pasé en PAN durante toda mi vida, serían alrededor de 12 años en total, y tengo 26, es menos de la mitad del tiempo. He perdonado a mis padres por no brindarme ayuda cuando la necesité en mi infancia, por una razón muy simple. Yo tampoco creí que eso había pasado. En casa era una, y en el colegio era otra. La yo que jugaba en casa no tenía signos de maltrato, era normal que no sospechaban, no puedo culparles por no darse cuenta. Pero cuando pienso en la traumatización de la adolescencia, la situación es diferente. Aquí ningún funcionario corrupto, ningún psicólogo sin ética, ni ningún profesor narcisista dijo, eso no pasó, su hija está mintiendo, péguele. Me trataron de mentirosa, sí, pero la decisión de golpearme no fue de esos imbéciles, fue de mi familia. Las culpas donde corresponden. Mis calificaciones se mantuvieron altas hasta que volví a experimentar trauma y rompí la disociación de lo que viví en mi infancia. Empecé a tener algunos flashbacks, pesadillas, problemas de sueño, TCAs, y por primera vez experimentaba lo que era la baja capacidad de concentración que siempre había sido superior a la de los niños de mi edad. Como consecuencia, mi rendimiento bajó, y en lugar de por fin creer que pudiera estar siendo violentada, esta vez prefirió creer que estaba inventando excusas para justificar mi flojera. Sospecho que mis padres no se arrepienten por la forma en que me trataron, que todo se justifica en que la adolescencia es una etapa difícil en la que los hijos son rebeldes y hay que mantenerse firmes. Yo me pregunto, ¿firmes en qué? ¿En que un idiota entre al baño de mujeres e intente violarme? ¿Y mantenerse firmes en creer que me lo estoy inventando porque no quiero estudiar? ¿Firmes en no brindar la ayuda que como progenitores les corresponde? ¿Firmes en que mantenerme encerrada en una sala de 5 metros cuadrados durante 9 horas diarias, de lunes a viernes, por un mes junto con mi perpetrador, es lo mejor para mí? ¿Firmes en no querer que tenga una red de apoyo? ¿Firmes en odiarme por no aprovechar una educación que además de traumatizarme me creó otros 4 trastornos más y discapacidades que ahora no me permiten seguir educándome en una universidad? Como paciente con trauma complejo me siento traicionada por las personas, especialmente por los profesionales de salud mental que aseguran que los traumas de la infancia son la única razón por las que las personas violentan a otros, porque no es cierto, hay más razones. No es que me importe la imagen que proyectamos, sino disminuir las probabilidades de revictimización, que por desgracia es muy común que a las personas con trauma se nos violenten por no enmascarar que tenemos trauma. Socialmente, el haber sido violentado se considera como un factor que vuelve a la persona peligrosa mientras sea inocente. Si hablan de los abusos sufridos, lo más probable es que pierdan parte del apoyo social. Pero para quienes no son inocentes, se considera como un atenuante que le convierte en alguien digno de compasión. Si hablan de sus abusos, ganan apoyo social. Quienes ya han cometido delitos son las únicas víctimas a quienes no se les exige ser una víctima perfecta para creerle. Hay quienes dicen que el trauma de los perpetradores explica pero no justifica lo que hicieron. Yo creo que en algunos casos ni siquiera lo explica. Creo firmemente que en algunos casos el que hayan sufrido trauma es solo coincidencia. No todas las acciones que las personas con trauma cometemos están basadas en nuestros traumas. Hay cosas que haríamos aún si no hubiera pasado, porque parte de nuestra personalidad tiene que ver con la genética y también con el resto de experiencias que vivimos que no fueron traumáticas. Creo que los profesionales que predican sobre las heridas de la infancia quieren convencernos a todos de que necesitamos terapia. Si no vamos por nosotros mismos, al menos iremos por miedo a dañar a quienes queremos. En fin, publicidad, y eso me parece triste. Si bien es cierto que a mucha gente nos haría bien ir a terapia, y está bien que se normalice hasta cierto punto para que quienes decidan asistir puedan hacerlo sin lidiar con el estigma que los mismos profesionales de antaño crearon sobre los pacientes, pienso que las personas no deberíamos necesitar terapia para aprender a vivir con cosas que nunca debieron pasarnos. Ir a terapia es normal.
Recibir la violencia que nos mandó a terapia no es normal y no debe ser normal. Deberíamos crear un mundo del que no sea necesario sanar, y para dimensionar el problema de la violencia social necesitamos ver la cantidad de gente que necesita terapia, no como algo normal, sino como un problema de salud pública. Fui violentada en instituciones pertenecientes al Estado y a la Iglesia Católica. Es injusto que no merezca ningún tipo de reparación. En un grupo de apoyo alguien mencionó una frase que me gustó mucho. A terapia fui a 2 cosas. Una, a sanar de todas las veces que dudé y dejé de ser yo misma por culpa de todas las personas que me dijeron que necesitaba terapia. Y 2, a aprender a ponerles límites a esas personas. Esto pasó a los 6 años aproximadamente. A mi hermano 4 años mayor, una prima le había regalado un diario íntimo con un candadito en la tapa. Un día me dice que me lo va a regalar para que escriba en él, pero recuerdo que yo no quería tenerlo porque no confiaba en mi hermano. Le pregunté dónde tenía las llaves del candado, que eran 2 copias, y me dio ambas. Estuvimos un rato como discutiendo hasta que me hizo confiar y le acepté el cuadernito. Tiempo después fuimos a la casa de mis abuelos, en donde bastante seguido comíamos la familia junta. Estaba algún tío, mis abuelos, padres, etc. Nos sentamos a comer y llegado un punto mi hermano saca mi diario. No recuerdo si me lo había robado o si me pidió que lo llevara. Y para mi sorpresa fuerza el candado y lo abre. Yo de verdad pensaba que no se podía abrir, y no sé si fue en el momento o no, pero supe que hace tiempo lo leí a escondidas, esperando a que hubiera algo que fuera lo suficientemente vergonzoso para mí. Entonces lo empieza a leer en voz alta y mi familia, en vez de pararlo, se ríe con él de las cosas que yo había escrito, que eran básicamente sobre compañeros que me gustaban en la escuela, etc. Pero en fin, eran cosas que me daban vergüenza y que no había querido y que no había elegido compartir voluntariamente con ellos. Recuerdo a mi madre, quien incluso me había incentivado a escribir como algo íntimo, y no lo paró, se rió también. Yo gritaba que parara. Cuando no me escuchó y nadie me ayudaba, grité más fuerte. Le quise quitar el diario de las manos, pero mi madre me retó. No sé si me zarandeó del brazo o no, y me sacó para el patio. Ahí me siguió retando. Creo que yo estaba llorando. Como pude le dije que me parecía injusto, pero yo le tenía miedo a mi mamá. Me dijo que no hiciera grande escándalo. Creo que me quedé un rato afuera, pero tuve que volver a sentarme en la mesa a comer con todos, porque creo recordar que me llamaron para que entrara, 1, y 2, tenía hambre. En parte sentí que me vendía para volver a la mesa. Mi hermano todavía se reía, aunque lo habían regañado. Me devolvieron el diario cuando me senté, pero podrían haberlo tirado porque ya no importaba. Nunca más volví a escribir ahí. Una de las cosas que más me dolió fue la premeditación con la que planeó hacer eso, que me hiciera confiar para después ridiculizarme, que a nadie le pareciera mal, que incluso mi prima le hubiera dado el diario en un principio ya pensando en hacer eso, o sea que fue su cómplice. En fin, este no fue el único hecho de este estilo, pero se deja contar, y en general mis padres continuaron siendo negligentes respecto a regular el trato de mi hermano hacia mí. Viéndolo a la distancia, supongo que fue uno de los primeros acercamientos a la impotencia. Nosotros mismos nos consideramos un sistema difícil de entender. A veces la culpa nos abruma y creemos que no es tan fácil comprendernos. Los primeros que aparecimos, de alguna manera después de Nyx, fuimos Ares, yo y Atenea, y somos quienes mantenemos el sistema amnésico. Las memorias de lo que un niño, ni nadie, no debía sufrir, las tenemos nosotros. Nuestra host Nyx sabe que algo pasó, pero no tiene idea, y es más complicado entender que es culpa de nuestro círculo cercano. A veces, siendo sobrevivientes de abuso, deseamos que hubieran sido personas que no conocíamos, no nuestra familia. Quienes se supone que debían cuidarnos fueron quienes más nos dañaron. Éramos niños y queríamos tener una infancia, pero las mismas personas que debían hacer nuestro ambiente seguro eran las que hacían que la idea de llegar a casa nos hiciera temblar. Bastante ya teníamos con que la señora mamá nos aterraba un día y al día siguiente era como si nada hubiera pasado, pero también estábamos experimentando una disociación que, aunque era para proteger a Nyx de alguna manera, nos estaba doliendo a los 3. Lo peor fue la pérdida de recuerdos. Nyx lloraba y se frustraba de no recordar personas, lugares, eventos o incluso no reconocerse en el espejo. Tenía 7 años y era difícil para los 3. Nosotros, Atenea y yo, empezamos a cargar con el peso de la traición, el abuso y de la presión. Pero también nos abrumaba y disociamos algunos recuerdos. No están perdidos, pero ni idea de dónde estén.
Creemos que esto de ser supervivientes de traición y de amnesia disociativa es algo más complejo que solo el título. Es el hecho de que sobrevivimos de verdad a algo que la gente ni siquiera sabría contemplar. Estamos felices de estar aquí, incluso si eso nos ha causado tanto dolor.